Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estás, Henry? Me encuentro en el pueblo mágico de Comala, aquí en el estado de Colima. Es uno de los municipios más turísticos que hay en el estado y aunque se dice que estamos en cuarentena, pues vemos un poco de actividad. A mis espaldas tenemos la letra del municipio de Comala, que ya es muy popular en todos los pueblos, tienen la letra de su pueblo, y los portales son los restaurantes típicos donde la gente y el turista viene a saborear los alimentos, que se hace su cervecita, pero como pueden ver, está totalmente solo por esta cuarentena. Bueno, es un paisaje parecido al de Perú. Esos portales me recuerdan a Arequipa, me recuerdan a Cusco y veo que es una ciudad muy bonita. Mario, hay un tema Sí, interesante. ¿Cómo están ustedes con respecto al coronavirus? mira, hasta el momento estamos un poco tranquilos. Hasta el momento van 7 casos confirmados, confirmados, pero de los cuales 4 han sido dados de alta. Los últimos 2 ya son personas que viven aquí en el puerto de Manzanillo. Son las primeras personas que han sido contaminadas siendo habitantes locales del puerto. Los demás han sido personas que han venido del extranjero, especialmente de Alemania y de Italia y de Estados Unidos, pero ya han sido dados de alta. La gente, pues aunque quiera tener cuarentena, no puede porque pues tiene que trabajar. Lo que están haciendo es tratar de salir lo menos posible de sus hogares, pero guardando las debidas precauciones. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes porque este es un virus bastante riesgoso que acá en el Perú nos obliga a estar encerrados permanentemente en una especie de toque de queda Sí, permanente de aquí hasta el día lunes. O sea, nadie va y a salir. Sí, el problema que ha sucedido aquí en Colima, y yo creo que en todos los países, es que los hospitales se han colapsado, de repente no tienen la capacidad para atender a todas las personas que acuden con la finalidad de hacerse una prueba. Desgraciadamente, pues hay gente que es hipocondriaca, con que le digan alguna enfermedad, ya siente los síntomas, y de repente ese es otro de los problemas que no pueden atender a tanto personal, y incluso hay gente que ha cometido el error o el desagrado de querer agredir a las enfermeras o a médicos en la calle, que porque pueden ser portadores de este virus. Entonces, esto se está causando cierto malestar en la población para que no lo hagan, pues porque ellos son nuestros héroes anónimos en estos momentos. evidentemente, esa es la primera fuerza de choque de esta lucha contra el coronavirus. Allá Mario, en Perú, ¿cómo se lo están llevando? bueno, bastante fuerte. Te voy a mandar algunas imágenes. Vamos a poner unas imágenes mientras hablamos de lo que está ocurriendo en el caso del Perú. Te debo decir rápidamente que el presidente de la República y el Consejo de Ministros han tomado las cosas por la rienda y están con una muy buena política de carácter económico que nos ayude a solventar las cosas. Aquí también el sistema de salud es, digamos, no es suficiente y no va a ser suficiente para la proyección que tenemos. Sin embargo, se han tomado medidas muy a tiempo como para que la cosa no sea más catastrófica. Y estamos en una semana bastante difícil porque se supone que entre esta y la próxima semana llegamos al punto máximo de contaminación para el virus. Por lo tanto, se ha declarado pues un estado de sitio prácticamente en cada una de las ciudades. Oye, Efectivamente, Henry, dime, una pregunta. La gente allá, ¿cómo le está haciendo para comer? Le están pidiendo que no salgan. ¿Salen a hacer sus compras o no salen para nada? mira, se ha determinado así. La gente no sale, definitivamente, no debe armarse en la calle grupos de ninguna clase porque tanto el ejército como la policía captura a la gente que va en grupos o que no tiene nada que hacer. Tienen autorización para salir, número uno, los miembros del Ministerio de Salud, porque ellos tienen que ir a trabajar y trabajan en grupos con la gente. Dos,
los organismos que hacen la producción, que mantienen el mercado, o sea, transportes, de tal manera que se asegura el abastecimiento de bodegas y supermercados de manera ordenada. De la casa no puede salir más que una sola persona, o el hombre o la mujer. Y luego, en las noches, nadie sale para nada. A partir de las 6 de la tarde se cierra todas las calles, todo el tránsito, y solo automóviles o vehículos autorizados, tanto del ejército como algunos que tienen que atender emergencia, circulan por las calles. Ese es el comportamiento. En Perú, ¿cuándo han dicho que va a terminar esta contingencia? El presidente está evaluando eso en una acción conjunta de los directivos de gobierno, Consejo de Ministros, Congreso de la República y los 4 poderes del Estado que tienen que reunirse en un Comité Nacional de Seguridad Nacional. El presidente ha dicho que la repercusión económica es bastante fuerte, por lo tanto que si no hacemos esta acción de no salir a la calle, entonces se van a acortar los plazos, porque la curva, una vez subida a la cúspide la próxima semana, tendría que ir bajando si logramos no salir y no contagiar. Oye, Henry, para terminar, en Lima, Cusco, las ciudades grandes, está esta epidemia, pero también en las zonas rurales como Purú, donde nos mandaste, algunas zonas que pegadas a Brasil, ¿también hay esta contingencia o nomás en las ciudades grandes? No, en todo el país. Por supuesto que las consecuencias son más en la ciudad grande. Lima tiene más de 10 millones de habitantes. Entonces, como tan grande es, también los servicios tienen que ser mayores. Porque las cosas acá se dice que tienen que cambiar totalmente. Nuestros comportamientos sociales van a ser otros después de este encierro que tenemos. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China, y se esparció por todo el mundo. Y había pánico en las calles, y los gobiernos no sabían qué hacer, y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones, y la economía se derrumbó. Y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina, una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que, ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo 3 cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos, es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros, pero sobre todo tenemos que ser más humanos, empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias por todo lo bueno que está pasando, porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás.
Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.